Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Carlos B. Orlegui emprende en este trabajo un completo análisis de la historia del pensamiento cosmovisional y filosófico latinoamericano, en contraposición con la visión totalizadora y unificadora europea, desde las civilizaciones precolombinas hasta las corrientes filosóficas más actuales, la posmodernidad y la poscolonialidad. Concebida con la intención de cubrir todas las corrientes de pensamiento que han surgido en el panorama cultural latinoamericano, la obra detiene su mirada con especial énfasis en la denominada filosofía americanista, la cual entra de lleno en la problemática posmoderna y en su visión heterocentrista. La filosofía latinoamericana. El término filosofía latinoamericana hace referencia a un proyecto filosófico que propugna una conceptualización de la filosofía en el ámbito latinoamericano y no, como podría inferirse, al conjunto amplio de corrientes filosóficas practicadas en los distintos países de la América Latina. Es el proyecto de una filosofía surgida desde América Latina y enfocada a la reflexión sistemática sobre sus problemas y situaciones propias. Conviene por ello realizar una distinción entre filosofía en Latinoamérica y filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana, como la ciencia, no es regionalista, y uno de sus rasgos que distinguen el auténtico filosófico del simple moralista, hacedor de máximas o pensador reflexivo, es precisamente su ubicación, historia y evolución de las ideas filosóficas en América Latina. América Latina ha tenido que crear sus propios planteamientos filosóficos con relación a los valores y principios. En Iberoamérica, la filosofía ha adquirido un carácter social impuesto por el desarrollo histórico, cultural, económico y político de nuestro continente, cuyo advenimiento a la civilización occidental es relativamente así. Cuando en América se inicia la actividad filosófica, la filosofía tiene ya en Europa una historia que comprende más de 20 siglos. En la filosofía latinoamericana, durante las últimas décadas, las tendencias de mayor influencia en Latinoamérica han sido la filosofía cristiana tomista, el marxismo, el existencialismo, la filosofía analítica, el movimiento americanista. Sobre el movimiento americanista se presenta a continuación algunos conceptos fundamentales. Movimiento americanista. Desde 1842, cuando el argentino Juan Bautista Alberdi se planteó los interrogantes sobre la posibilidad de una filosofía latinoamericana auténtica, la mera pregunta ponía de manifiesto una peculiaridad de nuestra filosofía, pues esta es la única que se cuestiona a sí misma, y con ello ya tenemos una característica distintiva y el pensamiento filosófico iberoamericano. La conciencia de esta independencia, así como el interés por cambiar esa situación y propiciar un orden acorde a la naturaleza de los iberoamericanos, habrán de ser el primer paso para superar la subordinación cultural de los pueblos americanos. Otro tema de ellos es la filosofía de la liberación. Se ha dado el nombre de filosofía de la liberación al movimiento que durante los últimos años se ha propuesto determinar la relación entre el pensar filosófico y la realidad latinoamericana. En esta filosofía, el pensamiento debe unirse y la acción para eliminar toda manifestación de dependencia y lograr la auténtica libertad. La filosofía se caracteriza por su hondo contenido social. La política, la educación, la moral, el derecho, la antropología y la religión han proporcionado constantemente temas de interés para la reflexión filosófica. Otro tema de ello es la dependencia. La dependencia es el dominio ibérico en América y plantó, entre otras manifestaciones culturales, una manera de hacer filosofía acorde a los intereses de la colonización. En las primeras décadas del siglo XIX, los pueblos americanos alcanzan su independencia política. Sin embargo, esta no trae consigo la emancipación ideológica, pues el orden intelectual, social y económico impuesto por los 3 siglos de dominación
El liberalismo es una de las ideologías más importantes del siglo XIX. Se constituye en la base del abolir o todo lo que parece al negativo de la época colonial. El liberalismo es una de las ideologías ni atea ni religiosa, sino simplemente laica. Primero, derivada del pensamiento cartesiano, propone la autonomía de la razón. Segundo, se aplica en la manifestación de la filosofía práctica como el derecho. Sostiene el naturalismo que define los derechos humanos o naturales en la existencia del individuo. La política afirma un contractualismo. Este deberá tener como base el contrato social de los individuos, quienes transfieren parte de sus derechos al Estado. La economía. Para el equilibrio de la sociedad del Estado debe obtenerse de invertir y permitir la libre competencia. El otro tema muy importante en esta filosofía es el positivismo. El positivismo fue una ideología importante en el siglo XIX. El positivismo y los postulados practican de A. Comte tenía un atractivo para el desarrollo del progreso en México. Una filosofía óptica que tiene como base el progreso y la encamina en una organización fundamentada en la psicología, las ciencias naturales y la observación. Las obras pioneras de Leopoldo Sáenz tuvo recuperaciones continentales, contó con la importancia de continuadores, entre quienes habrá que destacar 4 figuras principales. En uruguayo, Arturo Ordea, el peruano Francisco Miró Quesada Cantuares y los argentinos Arturo Andrés Freund y Horacio Certet Burbet. El aporte de estas figuras radica sobre todo su reflexión metodológica sobre el problema de la historia de las ideas. Personajes: Eduardo Galeano, José Luis Martí-Soler, Germán Marquínez Argote. Bueno, vamos a ver qué encontramos hoy. Quizás tenga un poco de suerte. Oh, miren a quienes me encontré. Nada más ni nada menos que a Eduardo Galeano y Germán Marquínez. Hola caballeros, hoy quiero hacerles unas preguntas, si me lo permiten. claro, cómo no, estoy para aclarar tus dudas, siempre y cuando sean de la filosofía latinoamericana. Sí, estamos para ayudarte con las dudas que tengas. ¿Alguien dijo filosofía latinoamericana? Perdón la interrupción y permítame presentarme, soy José Luis Martí-Soler. Hola amigo, ven y siéntate con nosotros, ya que también puedes ayudarle al joven con sus dudas. A propósito, ¿cómo te llamas? Perdón, casi olvido presentarme. Mi nombre es Harold Ferney Torres. ¿Ustedes qué piensan de la crisis que está viviendo Latinoamérica? Pues Harold, en estos tiempos no se sabe qué pensar de Latinoamérica, ya que me tocaría remontarme a los tiempos de crisis como el Bogotazo en Colombia. De igual manera, la realidad que nos plantean los medios de comunicación es totalmente diferente a las cosas que observamos como la pobreza y la desigualdad social. Claro, además muchos políticos cuando suben al poder quieren a toda costa privatizar todo lo público y quitarnos lo poco que tenemos con ello. ¿Es justo que nuestro pueblo se merezca la desgracia que trae el capitalismo a las tierras que una vez fueron de nuestros antepasados? Eso es malo para unas partes, pero para otras los beneficiamos muchísimo. Pero el poder lo sigue teniendo el que tenga más capital y los demás son pobres. ¿Qué está pasando en la América que hoy en día vive? Pues
Es simple, si la maquinaria militar no mata, se oxida. El presidente del planeta anda pasando el dedo por los mapas a ver sobre qué país caerán las próximas bombas. Ha sido un éxito la guerra de Afganistán, que castigó a los castigados y mató a los muertos. Y ya se necesitan enemigos nuevos para la subsistencia del país. ¿Por qué dices esto, querido colega? Porque esta realidad se plasma en los acontecimientos que continuamente observo y que siempre perjudican a personas inocentes que no tienen nada que ver con el conflicto. E incluso muchas veces no caemos en cuenta de que los conflictos se pueden solucionar muy fácilmente, ya que se forman por un inconformismo por lo propuesto, en este caso por un Estado. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esta situación mejore y todos nos beneficien? Porque es un serio problema el que se está viviendo en Colombia en el caso de las bases militares estadounidenses y las carreras armamentistas que están asumiendo muchos países de Latinoamérica. Claro, pareciera que ellos se están preparando para otra guerra mundial o algo parecido. No sé, pero esto traerá muchas consecuencias para la creciente globalización de las políticas y la economía de muchos países. ¿Y tú qué piensas, Eduardo? Pienso que en América Latina el poder es un cíclope. Tiene un solo ojo, ve lo que le conviene, es ciego de todo lo demás, contempla en su éxtasis la globalización del dinero, pero no puede ni ver la globalización de los derechos humanos. Es cierto, Eduardo, pero tenemos mucho futuro con la globalización, ya que podemos llevar o adquirir un producto a bajo costo y de buena calidad de otros lugares del mundo. Y el siglo XXI es un siglo de revoluciones culturales, religiosas, partidistas, llenas de tecnología e innovaciones que cada vez transforman a Latinoamérica y la convierten en un marco de oportunidades. Latinoamérica tiene mucho futuro por su gran diversidad de recursos naturales y materias primas. Hay que aprovecharlos al máximo y no dejar que pasen a manos de personas que solo quieren ser poderosas. Amigos míos, fue muy agradable estar con ustedes y ojalá nos volvamos a ver para hablar un poco más de la filosofía latinoamericana y sus incidencias en la sociedad. Casi no se va. ¿Cierto? Claro.